Buenas tardes o buenas noches ya. Es un gozo poder estar con ustedes y poder compartir algunos pensamientos en la palabra de Dios en esta noche. Y como alguien dijo por ahí, si hay que ponerle un título, bueno, de muerte a vida. Vamos a tener una lectura en el Evangelio según San Juan, capítulo 5. Vamos a leer dos pasajes, uno es este, Evangelio de Juan, capítulo 5, desde el verso 24, dice así: de cierto os digo, está hablando el Señor Jesús, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Verso 25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 7. Allí encontramos una triste historia, en la cual nos vamos a detener a meditar, desde el verso 11. Lucas, capítulo 7, desde el verso 11. Aconteció después que iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él, hablando de Jesús, iban con el Señor, muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a dos de sus discípulos. Hasta aquí por ahora con la lectura de la palabra de Dios. Tal vez más adelante podamos ver algún otro versículo. Vamos a pensar juntos en la resurrección en el orden físico como una ilustración de lo que es la resurrección en el orden espiritual. De hecho, la Biblia enseña que la salvación del pecador en realidad es como una resurrección en el orden espiritual. La salvación del pecador es una resurrección en el orden espiritual porque la Biblia lo considera un hombre o una mujer que está muerto en sus delitos y pecados. La parábola del hijo pródigo que podemos encontrar en Lucas capítulo 15, cuando habla de este hijo que toma el dinero de la herencia y se va y lo malgasta, dice que cuando regresa triste a la casa de su padre por lo mal que había pasado y en malas condiciones, el padre lo está esperando y dice: mi hijo muerto era y ha revivido. Referido a la resurrección, obviamente de entre los muertos, valga la redundancia, tanto en el orden físico como en el orden espiritual, solo se efectúa por la palabra y por la persona y la obra de Cristo. No hay otro que pueda hacer cosa semejante, mas el Señor Jesús tiene la autoridad para hacerlo, tanto en su palabra, expresando sus palabras. Lo mismo ocurrió con Lázaro. Recordamos un hombre allí en el Nuevo Testamento que tenía 2 hermanas y dice que este hombre había muerto, ya 4 días hacía que estaba muerto y estaba sepultado. Aún sus hermanas, dice, hiede ya por el tiempo que estaba muerto. Y dice que cuando Jesús se acerca a aquel lugar, a aquella tumba donde estaba Lázaro, dice que clama a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y dice que aquel que estaba muerto volvió a la vida. Son palabras de Jesús. El hombre estaba muerto, no podía escuchar, estaba muerto. Pero sí tenía el Señor la autoridad para hacer que este hombre escuche. Y los muertos escuchan la voz de Jesús. También lo podemos ver más adelante con la hija de Jairo, una niña. Dice que estaba muerta ya. Y dice que el Señor se para delante de ella y le dice: Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. ¿Cómo un muerto puede escuchar la voz de Jesús? Es que Jesús tiene autoridad para que
lo que Él dice se pueda escuchar. Y aún los muertos pueden escuchar la voz del Señor. Por eso la resurrección en el orden físico solo puede lograrse por la persona y por las palabras de Jesús. Pero también la resurrección en el orden espiritual solo se puede efectuar por la persona y las palabras de Jesús. La resurrección física solo es por eso. Pero su palabra dice que aún tiene el poder. Las palabras de Jesús aún tienen poder. Cuando vamos a Pedro, a primera carta de Pedro, capítulo 1, dice que nosotros somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. El mundo en general puede escuchar la voz de Dios y puede resucitar a la vida. ¿Qué dice el Señor? Dice acá lo que hemos leído en el capítulo 7. Volvamos a la lectura. Dice que el Señor iba caminando. Vamos a ver un poco la historia que sucedía con este hijo de aquella viuda. Toda su esperanza estaba en este chico y acababa de morir. Pero dice la historia que el Señor, la historia que narra aquí, que el Señor se compadece de ella. El Señor tiene compasión de esta mujer. Cuando el Señor la ve, dice que ve un corazón dolido, un corazón afligido, un corazón angustiado. Toda su esperanza se veían muertas. Ya no había más expectativa para esta mujer. Aún era viuda, todavía eso. Y sin embargo dice que cuando el Señor mira a aquella mujer y ve el estado del corazón de aquella mujer, dice que Jesús tiene compasión de ella. ¿Qué nos muestra esto? La sensibilidad del corazón del Señor. La sensibilidad que tiene al ver el corazón de aquella mujer. El Señor es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. El Señor no cambia y tiene la misma sensibilidad. Dice que el Señor también en esta noche puede estar mirando y está de hecho mirando el corazón de las personas y es sensible a la necesidad de la gente. Y dice que cuando vamos al libro de Hebreos capítulo 4, que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros o de nuestras debilidades, sino de uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor tiene sensibilidad, el Señor ama a las personas y es sensible a las necesidades de la gente. Y dice que cuando ve a aquella mujer, se compadece de ella. Sigue agregando. En el versículo 11 dice que el Señor se dirigía con una gran multitud y sus discípulos a la ciudad de Naín. El Señor venía a la ciudad. Y venía con mucha gente, pero al frente de esa multitud, ¿quién venía? El Señor Jesús. También de la ciudad de Naín dice que salía una multitud de gente. Mucha gente acompañaba a la viuda. Y dice que al frente venía un féretro con aquel joven que estaba muerto. Unos llegaban a Naín, otros salían de Naín, pero hubo un momento en que estas multitudes se encuentran. Y podríamos pensar, bueno, no solamente se encuentran las multitudes, sino que Jesús venía delante. Y Jesús, que es la vida, se encuentra con aquel joven muerto que representaba evidentemente la muerte. Y se encuentra la muerte con la vida con la muerte. Estaba Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Jesús, que es la vida, se encuentra de frente con la muerte. Y podríamos pensar de otra manera, la muerte representada en aquel joven se encuentra de frente con Jesús. Y pronto la muerte fue vencida. Aquel féretro quedó vacío. La tumba que había sido preparada para aquel joven quedó vacía. La vida tiene poder sobre la muerte. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Al que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso cuando la muerte se encuentra con Jesús, que es la vida, la muerte no tiene poder sobre la vida, pero Jesús sí tiene poder sobre la muerte. ¿Y qué hace el Señor? Le dice a aquel joven, joven, a ti te digo, levántate. ¿Cómo es posible? Tal vez uno, si tuviese en esa escena, como en la escena de Lázaro o en la escena de la hija de la niña, la hija de Jairo, uno diría, pero hay algo que no está bien. ¿Cómo puede ser que un hombre le hable a un muerto? ¿Cómo puede ser que Jesús toque el féretro y le diga, joven, a ti te digo, levántate, si el joven no escucha?
De hecho, está muerto, no puede escuchar, no puede hacer nada. Es que la Biblia nos enseña que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y vivirán. Fue lo que leímos hoy en los primeros versículos, versículos 24 y 25. Es la hora, es el momento en que los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios. Y dice, y volverán a la vida. Y al que cree en mí, dice Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Y dice que en aquel entonces Jesús toca este féretro y le dice al joven, y el joven oye la voz de Jesús. El muerto oye la voz de Jesús. Aquí se produce ese encuentro. La muerte fue vencida, el féretro abandonado, la tumba quedó vacía. Las caravanas o las multitudes se unen en una. Los que venían con Jesús y sus discípulos se unen con los otros y glorificaban a Dios. Dios ha visitado a su pueblo. En el versículo 13 dice, y cuando Jesús o el Señor la vio, tuvo compasión de ella. Y cuando, veamos el 13, y cuando el Señor la vio, 7, versículo 13, se compadeció de ella y le dijo, no llores. ¿Qué hace el Señor? Primero la ve. Hay una multitud, una gran multitud, pero Jesús detiene su mirada sobre aquella mujer afligida, sobre ese corazón triste. Y dice que Jesús la ve. Luego que la ve, dice que tiene compasión. Y luego que tiene compasión de ella, el Señor la consuela con palabras como, no llores. El Señor es el Señor de la consolación. Él sabe consolar porque es consolador. Y luego que la ve y tiene compasión, le dice, no llores, la consuela. Sus ojos vieron ese corazón desconsolado. Los ojos de Jesús reposaron sobre aquella mujer y ve ese corazón dolido. Un corazón que está dolido por su triste pasado. Era viuda, pero también que está dolido por la realidad del presente. Perdía a su hijo. ¿Cómo no posarse los ojos de Jesús en aquel lugar? Y el Señor adelantó su palabra de consuelo al acto de resurrección. ¿Por qué? El Señor consuela con promesa de resurrección. Cuando el Señor está pensando en nosotros los que hemos creído, dice que muchos han pasado a la eternidad, muchos creyentes, muchos fieles, muchos han muerto en la fe en Cristo. Y pensando en nosotros, 1 Tesalonicenses capítulo 4 dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Hablando de la venida de Cristo a buscar a los que han creído en Él. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay esperanza, hay promesa de resurrección para los que pasan a la eternidad. Con Cristo en el corazón, hay promesa. Y consuela el corazón de los fieles con promesa de resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estemos vivos o estén vivos en ese momento, dice, juntamente con los que han resucitado, serán arrebatados para recibir a Jesús en el aire. Hay promesa de resurrección para aquellos que confían en Cristo. La compasión, si no nos mueve a la acción, es simplemente una emoción. Y la emoción en sí misma no sirve para nada. Es muerta, no tiene valor. La compasión de Cristo lo llevó a la acción y le llevó a dar promesa de resurrección a aquella mujer. Cuando vamos a la muerte de Lázaro, lo mismo. Y encontramos esas palabras de Jesús que le dice a las hermanas, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Pasó a la eternidad? ¿Murió? Sí. Pero el que ha puesto la fe en mí, el que cree en mí, dice Jesús, aunque esté muerto, vivirá, porque yo soy la resurrección y la vida. El Señor Jesús puede vernos. El Señor Jesús está en esta noche en este lugar y puede ver tu corazón, tal como estás. Hoy considerábamos en la escuelita dominical la entrada del pecado en el mundo. Lo primero que intenta hacer el hombre es cubrirse. Cuando hay conciencia de pecado, lo primero que hace es cubrirse. Eso me lleva a pensar en tal vez en el sistema religioso. Cuando uno tiene conciencia de pecado, dice, voy a ir a la iglesia,
voy a la iglesia porque estoy tan mal, me siento tan mal, he hecho tantas cosas feas en mi vida. Quiere formar parte de la membresía de una iglesia local. Tal vez con eso pueda ganar el favor de Dios. Empieza a hacer buenas obras, queriendo ganar el favor de Dios y cubrir su pecado. Ofrecer dinero, dar propinas, dar ofrendas. No ganas el favor de Dios haciendo esto. No logras la salvación haciendo esto. Está bueno que lo hagas, pero no con respecto a la salvación. La salvación es por creer en el Señor Jesucristo, quien es la resurrección y la vida. Dios está mirando al hombre, está mirando a la mujer y dice, vosotros que, hablando del creyente hoy, estábamos muertos en delitos y pecados, y Dios ve a la humanidad en esta condición, muertos en delitos y pecados. Y no hay nada que el hombre pueda hacer por sí mismo para lograr el favor de Dios con respecto a la salvación. ¿Por qué? Porque te ve muerto. Estás muerto delante de Dios. Pero Jesús se para delante de ti. Jesús dice, yo soy la vida. Y el que cree en mí, aunque estés muerto, vivirás. Los muertos en el orden físico pudieron escuchar la voz de Jesús. Los muertos en el orden físico pudieron escuchar la voz del Señor. A uno le dijo, levántate, al joven. A la niña le dijo, talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. A Lázaro se para frente a la tumba y le grita, exclamando a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y los muertos en el orden físico escucharon la voz de Jesús. El Señor dice que tú estás muerto. Que estás muerto en tus delitos y pecados. Que estás muerto para Dios. Y Él en esta noche te dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Al ladrón de la cruz, dice que había dos malhechores en la cruz, uno a la derecha y otro a la izquierda del Señor. Y uno de ellos, reconociendo a Cristo, reconociendo al Salvador, reconociendo el señorío del Señor, le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mis queridos, el ladrón de la cruz sabía que iba a morir, quedaba muy poquitito tiempo para que él viviese. La muerte era segura para aquel ladrón, en el orden físico, pero también sin Cristo en su corazón, aquel ladrón de la cruz estaba muerto en el orden espiritual. Pero ¿qué hace el Señor? El Señor lo mira a aquel ladrón, ve el dolor de su corazón, tiene compasión de él y le consuela con palabras de esperanza, con promesa de esperanza, de resurrección, promesa de resurrección. Y le dice, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Son palabras de Jesús. Dice que el versículo 15, que entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Miren, en este pasaje vemos que no hay edad para la muerte, tampoco hay edad para la resurrección. Aquí era un jovencito el que había muerto, el otro era una niña, Lázaro era un hombre. La muerte no tiene piedad de la gente, no tiene piedad de las personas, no importa la edad que tú tengas. Tampoco importa la condición económica que tú tengas, no importa tu sexo. La muerte nos llega a todos por igual, porque la muerte es el resultado del pecado. La paga del pecado es la muerte. Tanto en el orden físico como en el orden espiritual, el resultado del pecado es la muerte, la paga del pecado. Dice Romanos que la paga del pecado es la muerte. O sea, ninguno está exento de la muerte, todos estamos muertos delante de Dios. Tú en esta noche quiero decirte, por la autoridad de la palabra, que estás muerto delante de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Dice Jesucristo, pero el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. De muerte a vida. La muerte llegó al ser humano allí en Génesis capítulo 2. Y allí narra cómo Satanás en aquella serpiente astuta habla y
seduce a la mujer convida a su marido con aquel fruto prohibido y dice que ambos cayeron en el pecado. Cuando vamos a Romanos capítulo 5, dice el escritor de Romanos, dice el apóstol allí, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. En un sentido, entró la muerte a la humanidad en el orden físico y en el orden espiritual. La paga del pecado es muerte. Pero agrega, en Romanos capítulo 6, versículo 23, más la paga del pecado es muerte. Pero agrega, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú estás muerto delante de Dios, pero el regalo de Dios es vida. Y no una vida cualquiera, es vida en abundancia, vida eterna. Pero dice, en Cristo Jesús. El mismo Señor Jesucristo es el ejemplo de resurrección. Él fue a la cruz a causa de mi pecado y de tus pecados. Dice que cuando Jesucristo fue a la cruz, fue para llevar en la cruz el pecado de todos nosotros. Él no tenía pecado. Cuando vamos a 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, dice, el que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que fuésemos justicia de Dios en él. Cuando vamos también a 1 de Pedro capítulo 2, versículo 22, dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Jesucristo no tenía pecado, pero por nosotros fue a la cruz y llevó en la cruz el peso de todos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué dice allí lo que hemos leído, el pasaje que hemos leído? El joven se incorporó. Las palabras de Jesús llegó al corazón de aquel que estaba muerto. Y el joven se incorporó y empezó a andar. Comenzó a hablar y se lo dio a su madre. Qué lindo sería que en esta noche el Señor Jesucristo toque tu corazón. Qué bueno sería que en esta noche el Señor Jesús detenga a esa multitud. Tú estás aquí, en medio de una cantidad de gente, pero el Señor Jesús te está mirando a vos. Y el Señor Jesús está mirando tu corazón afligido, tu corazón dolido, tu corazón angustiado y lleno de pecado. Estás rodeado de más de 100 personas, pero Jesús está mirando tu corazón. Y en esta noche Jesús no toca tu féretro, pero sí está tocando tu corazón. Y Jesús toca tu corazón y te dice, levántate. Quiere quitarte de ese estado de muerte espiritual para darte vida. Quiera el Señor que en esta noche pueda lograr ese objetivo de tocar tu corazón de tal manera que tú puedas levantarte y decir, muerto era y ha revivido. El Señor Jesucristo murió en la cruz. Pero dice que al tercer día, mujeres van tempranito a aquella tumba a hacer algo muy particular. Pero cuando llegan a la tumba encuentran que la piedra que tapaba la entrada estaba removida. Y aquellas mujeres sorprendidas quedan en ese lugar. Pero dice que unos ángeles hablan con esta mujer y le dicen, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Jesús resucitó. El que estaba muerto ahora vive. Por eso, si tuviésemos que pensar en esta noche sobre un punto en particular de muerte a vida, porque tú estás muerto, si Jesús te quiere decir que Él es la vida. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, va a vivir. Una de las hermanas de Lázaro le dice a Jesús, yo sé que en el día postrero mi hermano va a resucitar. No, no es en el día postrero. En el orden espiritual es, si tú crees en esta noche en el Señor Jesucristo como tu Salvador personal, aunque estés muerto vivirás. Arrepiéntete de tus pecados.
arrepiéntete de tus pecados. Pedro dice, arrepentíos y convertíos a Dios, arrepentíos de vuestros pecados y convertíos a Dios, para que sean borrados todos vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de paz, tiempos de refrigerio. El Señor Jesucristo murió y volvió a la vida. Y todos aquellos que creen en Él, aunque esté muerto, vivirá. Deja el pecado o la vida de pecado atrás para vivir una vida de santidad para Dios. No hay resurrección de vida para aquellos que rechazan a Jesús. No hay. Mis queridos, en esta noche quiero decirte otra vez, no hay resurrección de vida para vos si rechazás a Jesús. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él para condenación. Y la condenación del pecador es en el infierno. Ese lugar dice que es un tormento eterno. El fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Y aquel que pasa la eternidad sin Cristo en su corazón, la paga del pecado es muerte y la consecuencia es el infierno. Pero si tú eres consciente de tu vida de pecado y recibes a Jesús en tu corazón, escucha la voz del Señor, escuchas a Jesús diciendo, ven, recibes a Cristo en tu corazón y crees en Él como tu único Salvador, pasas de muerte a vida. Podemos elegir seguir viviendo en esta condición de muerto. Tú estás muerto. En el orden espiritual tú estás muerto y puedes elegir viviendo de esta vil manera, en función de tus pecados, alejado de Dios, sin esperanza alguna. Pero debes saber que cuando pases a la eternidad, estás condenado al infierno. Ya estás condenado al infierno. Y cuando pases a la eternidad, viviendo en tus pecados por rehusar a Cristo, te vas al infierno. Pero puedes elegir recibir el regalo de Dios. Puedes elegir vivir una nueva vida. Puedes recibir el regalo de Dios, que es por la fe en Cristo. Dios te regala la salvación. Dios te regala la vida eterna. Pero eso se logra solo por la fe en Jesucristo. El que cree en mí, dice Jesús. No el que hace buenas obras, porque las obras no te salvan. No el que pone plata, porque la salvación no se compra, sino que el que cree en mí. Al que pone su fe en Cristo, la salvación es por sola gracia, por solo fe, por solo Cristo. Si tú crees en Cristo, aunque estés muerto, vivirá. ¿Qué harás con Jesús? ¿Qué harás con el Señor? ¿Le rechazarás? ¿Le darás la espalda? ¿O abrirás tu corazón al Señor? La Biblia dice que el Señor está llamando a la puerta del corazón y aquel que abre su corazón, Él entrará a vivir en él. ¿Qué harás con el Señor? Terminando ya, te invito a que inclines tu rostro, a que cierres tus ojos. Tú estás en este lugar rodeado de gente, pero el Señor descansa sus ojos sobre tu corazón. El Señor en esta noche está mirándote solo a ti, solo a ti. Él te ve solo a ti y ve un corazón triste, un corazón dolido y angustiado, sucio por el pecado. Al joven le dijo, levántate. A Lázaro le dijo, ven fuera. A la niña le dijo, talita cumi. A ti te dicen esta noche, cree en mí, y aunque estés muerto, vivirás. Cree en el Señor Jesucristo en esta noche. Recibe a Jesús en tu corazón. Te invito a que ores. Allí donde estás.
y puedas decirles con tus palabras, simples y bien claras al Señor: perdona mis pecados. Estoy muerto en delitos y pecados. Jesús es la vida, y al que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Vamos a orar. Bendito Padre y Dios nuestro, te damos las gracias, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo al mundo, no para condenarnos por nuestros pecados, sino para salvarnos de la condenación. Te damos las gracias, Padre, porque tú en esta noche estás tocando el corazón de Él, estás tocando el corazón de ella, y le estás diciendo las mismas palabras que dijo Jesús: al que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Señor, oramos a ti para que en esta noche abran su corazón a Jesús. Padre, queremos ver y glorificar el nombre de Jesús todos juntos, porque la salvación se ha manifestado en hombres, en mujeres, en chicos que han abierto su corazón a Jesús. Bendice en esta noche a ella, a él, y que pueda abrir su corazón al Señor. Que en esta noche pueda haber gozo en el cielo y también entre nosotros, Padre, por pecadores que pasan de muerte a vida. Descansamos en ti y oramos a ti, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.